Hola, bienvenidos a su canal, Tu Primer Tejido. Hoy aprenderemos a hacer los puntos básicos para el crochet. Vamos a empezar con el punto bajo, la cadena, que es la básica. Y si nos llega a dar tiempo en la clase, tomaremos, o más bien, disculpen, realizaremos el punto medio alto. También quisiera enseñarles cómo se hace el punto deslizado. Pues empecemos. En esta ocasión yo voy a usar gancho o ganchillo del 3.0. Este es el que tengo ahorita a la mano. La lana es la que tengan a la mano, no importa el color ni el tamaño. Lo importante es practicar los puntos. Muy bien, empecemos. Vamos a empezar realizando una cadeneta de 10 cadenas. ¿Cómo lo vamos a empezar? Bueno, vamos a tomarla de esta manera, cruzamos así y hacemos nuestro pequeño aro. Así, un arito que nos quede así. Introducimos el gancho de esta manera. Apretamos un poco que no nos quede ni muy holgado ni muy apretado. Muy bien. Para empezar nuestra cadena vamos a introducir o cargar nuestro gancho con lana y lo introducimos a través de donde habíamos cargado, así. Ya lo tenemos ahí en ese orificio, volvemos a cargar y aquí tenemos la segunda cadena, tercera, quinta y así hasta llegar a la cadena número 10. Muy bien, ya tenemos nuestra cadena de 10 puntos. Para subir o para realizar los siguientes puntos que vamos a hacer, tenemos que dejar una cadena. Pero antes quiero mostrarle, así queda nuestra cadena, así se ve de esta forma. Muy bien. Esta es una cadeneta de 10 cadenas. Para pasarnos a realizar el siguiente punto, la siguiente vuelta, vamos a dejar una cadenita, esta que está aquí. Esta. Igual, la saltamos, pasamos al siguiente punto. Vean dónde estoy introduciendo. Sacamos, permítame tantito. Ay, disculpen. Muy bien. Entonces, introducimos, sacamos y aquí tenemos nuestro primer punto bajo. Voy a repetir porque no me acuerdo bien en qué parte me quedé. Vamos a, para hacer nuestro punto bajo, vamos a introducir así nuestro ganchillo. Cargamos con lana, sacamos, nos quedamos con nuestras dos lazadas en el gancho, volvemos a cargar, pasamos por esas dos y tenemos nuestro punto bajo. Volvemos a hacerlo, introducimos, sacamos, nos quedamos con dos lazadas en el gancho, agarramos lazada y sacamos. Así tendríamos, ya aquí ya tendríamos tres puntos bajos. Y así hasta terminar aquí nuestra cadena. Muy bien, aquí ya tenemos nuestros puntos bajos ya realizados. En total nos van a salir 9 puntos bajos. ¿Por qué? Porque tomamos una cadena aquí para poder subir. Muy bien, para hacer la siguiente vuelta vamos a hacer otra cadena y vamos a girar el tejido. Ahora aquí nos vamos a introducir, en el primer punto nos vamos a introducir para hacer nuestro primer punto bajo. Así. La siguiente igual, vamos a introducir, a ver si me acerco. A ver que enfoque bien, ahí está. Nos vamos a introducir aquí, sacamos, quedamos con las dos lazadas en el gancho, cargamos y pasamos por estas dos. Tenemos nuestro punto bajo. La siguiente, pasamos. Así. Así hasta llegar al final. Así.
Muy bien, así ya tenemos la vuelta de aquí hasta acá. Igual para subir es una cadena y volteamos nuestro tejido. Ahora, ¿cómo podemos identificar cuántos puntos llevamos o cuáles son los puntos? Muy bien, para identificarlos, vean, voy a acercarme. Si notan, se hacen unas pequeñas V, así. Aquí sería una V, otra y otra. Entonces sería un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4, 5, 6, 7 y así. Vamos a seguir. ¿Ven? También hay otra forma, irlos contando de aquí. 1, 2, 3 y así hasta terminar. Muy bien, vamos a practicar otras 2 veces. Recuerden, como les dije, recuerden que hacemos una cadena, subimos y terminamos. Hacemos cadena, giramos el tejido y seguimos. Vamos a hacerlo 2 veces más para practicar. Muy bien, así nos van a quedando nuestros puntos bajos. Así. Y quiero corregir, al principio no hice 10 cadenas, hice 11. Prefiero avisarles y me equivoqué, conté mal y había hecho en lugar de 10 hice 11, porque empecé a contar los puntos y sí me salían más. Así que una disculpa. Muy bien, todos nos recuerden que para subir, si es punto bajo, necesitamos una cadena. Para que siempre lo tengan en cuenta. Muy bien. Ahora vamos a aprender a hacer nuestro punto medio alto. El que vamos a hacer lo vamos a conocer así, como punto medio alto, medio punto alto o media vareta. Punto medio vareta. Muy bien. Para hacer el siguiente, igual realizamos una cadena. Así, volteamos y no, necesitamos, disculpen, 2 cadenas. 2 cadenas, así. 2 cadenas. Volteamos nuestro tejido para empezar a trabajar. Vamos a hacer un poco de zoom. Muy bien. ¿Cómo realizamos nuestra media vareta? O nuestro medio punto alto. Antes de introducir nuestro gancho, vamos a cargar. Ya que hayamos cargado, vamos a introducir, sacamos y nos vamos a quedar con 3 lazadas en el gancho. Así. Y vamos a introducir en esos 3. Que nos haya quedado así. Cargamos, introducimos y sacamos. Así nos quedan 3 lazadas aquí en el gancho. Cargamos y pasamos por esas 3 a través de ellas y nos quedó así. Cargamos, pasamos, así. Y pasamos a través de ellas. Así hasta llegar aquí. ¿Ven? Así. Así.
Aquí tenemos nuestros puntos medios altos o medio punto alto o media vareta. Muy bien. Para subir necesitaremos 2 cadenas, 1 y 2, y volteamos nuestro tejido. Así. Igual vamos a cargar, pasar, así. ¿Ven? Permítanme tantito. Permítanme tantito. Muy bien, ya que terminamos hasta acá, vamos a practicar otras 2 veces más para que nos haya quedado bien. Recuerden, es 2 cadenas, giramos, cargamos gancho, introducimos, sacamos y vamos a volver a cargar, pero pasarla por las 3 lanas. Así. Cargamos, sacamos y introducimos de este lado. Así, disculpen, así, y vamos a trabajar. Muy bien, así vamos a seguir trabajando. Una disculpa, pero tengo aquí a mis niños, así que tal vez tenga muchos cortes en el video, disculpen. Así nos vamos a ir a seguir trabajando. Vamos a hacer esta vuelta y una vez más para practicar. Muy bien, aquí ya lo practicamos otras 2 veces más y así nos va quedando. Aquí abajo tenemos nuestro punto bajo y aquí tenemos nuestro medio punto alto. Se nota la diferencia. Bueno, ahora vamos a aprender lo que es el punto deslizado. Muy bien, para nuestro punto deslizado volteamos nuestro tejido. Para este vamos a introducir, así como tenemos nuestro gancho, vamos a introducir. Sacamos lana. Esta misma que salió aquí la vamos a introducir aquí. Ahí tendremos nuestro primer punto deslizado. A ver si trato de acercarme. Introduzco. Así. Saco lana y voy a sacar por el orificio que tengo así. O sea, lo deslizo. Ay, lo deslizo. Así, y lo voy a pasar por este orificio. ¿Ven? Así. Introduzco, saco lana, pero la paso por el orificio. Saco, así, y paso por este orificio, que nos va quedando así. A ver. Creo que sí se va viendo en la cámara, así. Una vez más, saco y así. 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 Y para practicar vamos a hacerlo alrededor de todo esto para practicar nuestro punto deslizado. Cuando lleguemos a una esquina, vamos a hacer un aumento. De la misma ya hice, aquí en el último ya hice mi punto deslizado, pues voy a hacer otro. Así, un pequeño aumento. Ahora sí, para este lado vamos a introducirnos en el que sigue. Así. Y nos vamos a seguir así toda la vuelta practicando. Casi siempre el punto deslizado es para darle un mejor acabado a nuestros proyectos. Cuando hayamos acabado esta parte y lleguemos aquí, estos hilos que siempre les sobran, en lugar de cortarlos, hay que irlos escondiendo en el tejido. También cuando lleguen en estas esquinas, traten de hacer como un pequeño aumento para que no quede apretado o que se hunda hacia acá.
no quede esto, sino quede así. Aquí yo ya le hice mi aumento. Ahora nos pasamos al siguiente. Vean cómo queda, cómo va a quedar adentro. Lo acomodo así, que queda así arribita. Introduzco ganchillo, saco lana y lo saco por aquí. Así. Vamos a ir escondiendo poco a poco nuestra lana. A través de esto lo vamos a ir escondiendo poco a poco. Vamos a terminar de aquí hasta acá. Muy bien, aquí ya terminé de darle vuelta de esta manera, así. Aquí ya aprendimos a hacer lo que es la cadena, el punto bajo, el medio punto alto y el punto deslizado. Muy bien. También quiero enseñarles cómo le hago yo en este caso para saber cuántas cadenas necesito para estar subiendo en cada punto. Muy bien, estos son lo que yo uso para que sepan cuántos puntos debo de subir en cada vuelta. Esto representaría las cadenas. Este es el símbolo de nuestro punto bajo. ¿Cuánto necesita nuestro punto bajo? Nuestro medio punto alto, triple y así. Este es nuestro punto bajo, nuestro medio punto alto, nuestro punto alto doble y nuestro punto alto triple. ¿Cuánto necesita en cadenas? Aquí necesita una, este necesitaría 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues espero les haya servido y pues gracias por haber estado aquí en esta pequeña clase. Los espero para la siguiente semana. Voy a tratar de subir un video por semana. Y cualquier duda déjanlo en la caja de los comentarios. Dale like y comparte. Muchas gracias. Nos vemos.